Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a nuestro querido amigo doctor Benabud el haber invitado a una gran figura de la investigación histórica lingüística nuestra. Doctor Hossein Moujine no necesita de presentaciones. Es para mí, es el pionero, verdadero pionero de los estudios hispánicos en México. Y es gracias a él que cuando se habla de hispanistas marroquíes, digamos, la presentación que hace, los planteamientos que formula, digamos, tienen un alto nivel de crédito. Doctor Hossein Moujine es un contertulio, es un, digamos, es un tetuanín más. Ha estudiado su ciclo secundaria en el liceo, en el instituto Jadaya, y durante ese espacio de 6 años del antiguo bachillerato siempre destacó por su seriedad en los estudios, su aplicación, que le facultó al ya acabar los estudios secundarios a matricularse en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Mohamed V de la También, hay que decirlo, tuvo la suerte también, que no he tenido por ejemplo yo, de haber cursado cursos, materias con grandes profesores académicos, ¿no? Me acuerdo de Rodolfo Grimao, por ejemplo, etcétera, de corriente académico de la lengua, y muchos otros, ¿no? Españoles, también Lupias, también, que sí, un poco, etc. Y de ahí, pues ya acaba los estudios de licenciatura, hizo lo que hicimos nosotros muchos, ¿no? Hizo algunos pocos años, ¿no? Los estudios, la enseñanza secundaria. Me acuerdo de que te enviaron a Casablanca, ¿no? Exacto. Tengo una buena memoria. Y de ahí, aquí surge, irrumpe con fuerza también la figura de ese sabio español, lo tuvimos por amigo, y digamos, tenía un sentimiento de respeto hacia todo lo marroquí, hacia Marruecos como país y a los marroquíes como pueblo. Me refiero a Rodolfo Grimao, que gestionó con el Ministerio de Enseñanza Superior de España, digamos, el envío de hispanistas marroquíes para cursar sus estudios de doctorado. Lo hicieron el doctor Hossein Moujine, lo hicieron también Lamrani, ¿te acuerdas? También Lamrani, exactamente. Y bueno, pero el que más sonaba, el que era, cuyo nombre sonaba con fuerza ya desde ahí, estando en Madrid, cursando en la Facultad de Letras de Madrid, de la Complutense, era, exactamente, autónoma, ¿no? Bueno, autónoma, pero la autónoma ahí para prepararse la tesis, ¿no? Sí, defendiste la tesis, claro. Bien, y trabajó sobre un tema que no se había trabajado prácticamente, el tema de los moriscos, el lenguaje de los moriscos, etcétera, etcétera, el mundo morisco, todo el mundo morisco. Pero con una especial dedicación hacia lo lingüístico, el aspecto lingüístico del lenguaje
digamos, la lengua del aljamiado, justamente, y bueno, ahí ya se había formado un gran investigador, regresa a Rabat y ahí dirige mucha gente que tenía interés también por la aljamía, el mundo aljamiado, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de la lengua aljamiada y de los moriscos aljamiados, etcétera, claro, ha dedicado también parte de su investigación sobre el tema de los moriscos de Rabat, moriscos de Salé, y lo interesante de su trabajo siempre ha sido la documentación histórica. No era una repetición, así o una interpretación nueva de los datos, sino el meterse en los archivos, localizar los documentos y analizarlos. Muchos de esos documentos estaban totalmente desconocidos. No era el primero que los analizaba y, por lo tanto, su aportación es muchísima, muy interesante sobre este mundo morisco, mudéjar, morisco, y su relación con lo hispánico, etcétera, etcétera. Bien, entonces ha publicado varias obras, muchísimos artículos de investigación, y hoy día pues, lo encontramos, ¿no?, como una persona, un investigador prestigioso. Ha tenido, digamos, uno de sus hitos difíciles de lograr, hay que decirlo. Ha sido nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Es el primer marroquí que lo obtiene y lo logra, y de lo cual nosotros nos sentimos, digamos, muy honrados, ¿no?, ver que un compañero, que un compatriota nuestro ocupa una plaza en la Real Academia de la Lengua Española. Puedo hablar mucho más, ¿no?, sobre su figura, sobre algunas de sus obras, etc. Pero, lógicamente, hay que respetar los tiempos y dejarle todo el tiempo para oírle todo lo bueno que vamos a oír. Bueno, muchísimas gracias por estar, querido amigo José. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Ha sido una sorpresa, grata sorpresa, saber que tú ibas a traer al doctor Medina. También, no quiero que se me olvide, Hussein, Virginia y su esposa, la doctora Arabia, han estado con nosotros tanto en la Facultad de Letras. Tuvimos el honor de que participaron en algunas actividades nuestras del año 1989. José también, a partir de los años. José también nos honró con su presencia como la lección inaugural del curso en la Facultad de Letras. Aparte de esto, últimamente hace 2 años también estuviste con nosotros con el Tetuán de las 7 puertas participó con nosotros con un tema sobre lo morisco, el valor del morisco actualmente en Tetuán. Bueno, entonces, querido amigo, cuando quieras y cuando diga el jefe. Bueno, de verdad, es un gran placer para mí el haber invitado al profesor José Mujin para esta charla. Y como podéis ver, mi deseo de estar aquí era tan fuerte que he tenido que buscar mi coche durante media hora. Me paró un policía y me costó 10 minutos para poder continuar,
y luego he tenido, digamos, una caída libre, de la cual me duele un poco el hombro, pero hasta Steiner, el portero del Barcelona con el Villarreal, ha tenido ese problema, así que solamente... Y estoy hablando en español, teniendo una hispanista al frente, dos a mi izquierda, dos a mi derecha, uno en la izquierda. Él dice que no es hispanista, no habla español. En verdad, tú lo dices, no. Sí. Entonces, no tengo otro remedio que sacar todo el español que tengo escondido para poder sobrevivir. Entonces, es verdaderamente un gran placer tener el profesor José Mujinov aquí con su señora, la doctora Rabea. Y es su brazo derecho, ¿no? Y su brazo izquierdo también. Derecho e izquierdo. Entonces, hemos pasado un día muy agradable ayer y hoy con ellos. Les agradezco muchísimo el haber venido desde Rabat hasta aquí. Y en realidad mi amistad con el profesor Mujinov empezó en el 82, cuando él había terminado su doctorado en la Autónoma de Madrid y yo en Edimburgo, y fuimos invitados a Túnez en el 82, y fuimos una semana muy agradable con el profesor don Guillermo González Busto, con los de FES Mujinov, y entonces a partir de ahí nació un deseo de colaborar. En realidad, lo que yo quisiera, y tenemos un respeto mutuo tremendo los dos, lo que yo quisiera decir es que los estudios andalusíes, hay muchas ramas o gremios, tal vez es la palabra, no sé. Estoy hablando cerca de un lingüista. Debo medir mis palabras. Pero en realidad en España, en el terreno de la historia, están los medievalistas. He tratado con muchos de ellos. También hay los arabistas. Muchos de ellos tratan temas históricos, como la profesora María Jesús Viguera, por ejemplo. Pero también hay otras especialidades. Y el profesor Mujinov, no necesito repetirlo, es un especialista en el tema del aljamiado, ¿no? Y su problema, y yo también tengo un problema similar, es que en Marruecos no hay especialistas. Entonces, todos sus amigos, o casi todos, son españoles, pero además, hasta en España, es un especialista en este tema, es una especie de bicho raro, ¿no? Sí. Sí. Y yo, por ejemplo, también he tenido ese problema al volver, porque para empezar, el hermano de mi abuelo me dijo: شنو مصدقها محمد؟ قلت له أعمل بشير أفعل المصدقها تاريخ الأندلسي. قال لي سيدنا نوح. أنا بالنسبة لي التاريخ ماشي تخصص. وأخوه في ممشيت كان قال السي أحمد بن حسين قال لي شنو كلام تسمى؟ قلت له كنقرا تاريخ الأندلس في عصر الطوائف. إشبيلية وكذا، احنا كنعرفوا هذا الشيء، علاش ما عاود السي الله يرحمه
السي محمد مسمي ديالو المهنه لا ماشي نجار فرات لا فرات تسوى صاحب الباك الكاتب طنجاوي لا شنو طنجاوي هذا تطواني السبع دفعت له واحد المقال باش ينشروا في المناهل قال 8 شهور ورجعت ردوا لي انا قلت هو صاحب الباك هذا من المعلم جيد قال لي اسمح لي اللجنه ما قبلتوش قلت له هذه اللجنه مؤرخين قال لي جامعيين قلت له متخصصين في الاندلس قال لي لا قلت له السي محمد كنت تقول لي هذه 8 شهور ديالتي هذه كنت تقول لي ما غنسوليش ماشي حتى هذا هو قال لي ومره اخرى ان شاء الله باقي قلت له ما كاينش مره اخرى انا نمشي ندار عندكم اذا فهمتي وعلاش لان كنت اول مؤرخ في الاندلس في الجامعه المغربيه ونفهم وفي الرباط كيغنبقى 19 ومهم يعني باش فرضنا راسنا بالكفاح والخدمه والنشر يعني كانت الجائزه المغرب دفعه كبيره بالنسبه لي انا وغير صدفه مهم بالخدمه انا قلت بالي في ذاك الوقت غادي البحث العلمي رفضوني بحال كيف تكرسوا عليه في الكليه الرباط انا رفضوني في الرباط فاس وفي وجده وقبلوني في معهد جامعي البحث العلمي لان المدير خصوصي واحد اللي يكتب له الرسائل بالانجليزيه ماشي على بني عباد والمهم شفتو كيف كنكبر راسي ف يعني تعبنا في الحقيقه لان استخدمنا واحد العقليه اللي باقي كنصدقوا معها ولكن دابا عندنا شويه متاهلين شويه ولكن في ذاك الوقت كنت انا يعني خشين في الحقيقه فالمهم الاستاذ ما نعرف ولكن اللي اكيد ان حنا تعبنا ما كان علاش نجبدوا الحقيقه الثمانينات ما فيها ما يتسمع المهم الاستاذ تخصص في واحد التخصص اللي نادر نقولوا ربما حتى في اسبانيا ولكن اللي مهم هو ان الانسان يتفوق ذاك التخصص ومن ما كيفهموش الناس بان اذا ما تحددتش ما غتعمقش اذا عممتي غتبقى كذا يعني فلوتاندو. Bueno, entonces para volver al castellano, nos hemos encontrado durante varias veces en diferentes países tal vez, y entonces cada uno haciendo lo suyo, pero lo importante es que somos dos trabajadores muy duros, hemos trabajado muy duro y ahora estamos en una fase de esplendor porque podemos apreciar el fruto de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Ya que sea, ya que su madre. ففي الحقيقة otra cosa es cuando por ejemplo durante los últimos 2 días no hemos hecho más que discutir varios temas de interés, porque cuando uno tiene un interlocutor que comprende y aprecia sus esfuerzos de investigación, pues hay una comunicación muy fácil. Entonces una pregunta lleva a otra, a una respuesta, la respuesta lleva a otra pregunta y así lejos son los días cuando era un tartamudo y no podía sacar ni una palabra, tenía que luchar para sacar una palabra. Pero, en fin, alhamdulillah, nada es permanente y entonces siempre hay una gran esperanza. Ahora miramos hacia la universidad, donde hemos pasado nuestras vidas enteras, y nos damos cuenta de que las cosas no son como nos hubiera querido, porque hemos luchado para crear una universidad marroquí fuerte, y era fuerte en nuestros días, o tal vez es esta la mirada de un viejo, no sé,
que, en fin, lo más importante de todo esto, para concluir y para no continuar hablando sin parar, sin frenos, es que hemos pasado un día maravilloso ayer con el profesor Buzino y señora, y hemos discutido muchísimas cosas. Hemos discutido temas de gran importancia y de interés común. Y él me da las noticias de Rabat y yo de Tetuán y de otras partes y tal. Entonces lo hemos pasado, ¿cómo se dice? Bomba, ¿eh? Bomba, sí. Bombas. Bueno, esta reacción de los hispanistas me da una gran satisfacción. Y que quiero decir que el tren no ha salido de las raíles, entonces le doy la palabra y con mucha gratitud. Pero te has olvidado de una faceta de nuestro sabio amigo, Sí. la del traductor. El traductor del gabinete real. Sí. Bueno, no, es una faceta importantísima. Ser un Sí, muy conocida, traductor sí. de documentación oficial, Hombre. que puede ser de, bueno, tener marcados secretos de Estado, etcétera, o de relaciones diplomáticas, que te den ese material para traducirlo. Primero, no hay que equivocarse por nada, aunque sea colocar una coma o un punto, y entonces, y además de hacer una traducción impecable, porque eso va a ir a otros gabinetes de embajadas, de gobiernos, etc. Esa es otra faceta importantísima que completa la que hemos hablado, la científica, ¿no? Entonces, ¿por qué se han fijado en el doctor José Buzino? Que era el más predispuesto y que más, digamos, pues, dominio de las lenguas. Más también es miembro de la siglo de reflexión de Roche, entonces algo muy importante, Sí. el único marroquí. Entonces, yo hablé de todo lo que él no va a hablar. Muchísimas gracias, me habéis dado un enorme honor, de verdad que no sé si lo merezco o no, pero lo esencial es que estoy entre amigos que me quieren, eso sí, estoy seguro, gente con la que he tratado desde hace ya muchos años, gente muy sincera, gente muy bien formada, y sinceramente pues agradezco que me hayan dado este honor, que me hayan hecho volver a mi segunda ciudad, porque yo soy de Alhucemas primero, yo nací en Alhucemas y luego Tetuán en cierta medida me moldeó. Tetuán, aquí es donde estudié mi enseñanza media, aquí es donde pues trabé grandes amistades con las que sigo todavía en contacto hasta el día de hoy. Aquí he aprendido muchas cosas, de verdad os agradezco mucho, os agradezco sobremanera el haberme dado este honor. Ayer justamente Si Mohamed me llevó por los vericuetos de la ciudad antigua de Tetuán, que hace muchísimos años que no recorro, y entonces me hizo descubrir una Medina que yo había conocido en con otro aspecto. Ahora ya es otra Medina distinta. Una Medina que hemos estudiado en la historia, que hemos tratado a través de los documentos, pero en la que hemos vivido también. Yo, por ejemplo, a partir de finales de los años 50, 60, sí, que tenía otras características, ¿no? La judería, todavía había judíos, no era la ciudad que ahora, la judería de ahora, la Tarrafina era otra cosa, también con judíos. Recuerdo, ya le conté yo la anécdota, mi madre, que en paz descanse, había comprado un collar de oro y con los años se había salido de moda ese collar y lo quiso pues llevar para que ese oro se lo
derritieron y lo volvieron a forjar y resultó que la mitad era plástico. Sí. Bueno, estas son cosas de la época. Y en fin, voy a hablar un poco, porque me ha dado un tema que me ha dado la libertad y es como lanzarme en un océano y ver cómo salir, cómo apañármelas para salir de este océano, porque tengo la libertad de nadar como quisiera, ¿verdad? Bien, entonces he dicho, bueno, va a ser un recorrido de una vida. Una vida, yo empecé, como dije anteriormente, yo nací en Alhucemas, nací en el año 48, es decir, en la época colonial todavía, 48. Alhucemas es una ciudad moderna, empezó la ciudad de Alhucemas a partir del desembarco de 1925. O sea que cuando yo nací, Alhucemas era todavía el germen de Alhucemas. Hoy ya es irreconocible con respecto a la ciudad que yo conocí, como ocurre con muchas otras ciudades, ¿verdad? Entonces, nací en Alhucemas, luego nos venimos al Rincón, se llama el Rincón del Medic, y luego a Tetuán, de Tetuán ya me fui a Rabat, a Casablanca, luego a Madrid, y voy a hablar de estas cosas en función también de mi formación, por supuesto. Una cosa que quizás distingue nuestra generación es que somos una generación de, vamos a decir, que hemos hecho las cosas sobre la marcha. Una generación que se ha tenido que inventar todo. Por ejemplo, en la enseñanza, recuerdo que en Alhucemas no había escuela para marroquíes. Es decir, lo que había eran a lo mejor 2 o 3 habitaciones en la avenida principal, es ahí donde nos llevaron cuando nos tuvimos que ir a la escuela, en Alhucemas. Por supuesto, antes de llegar a la escuela primaria, tuvimos que ir a lo que llamamos en marroquí Msil, a la escuela coránica. Entonces ahí éramos 3 hermanos nosotros, los que íbamos a la escuela coránica. En el año 1956 llega la independencia y nos dijeron que hay que ir a la escuela del Estado marroquí. Y entonces tuvimos que decírselo al alfaqui, recuerdo que se llamaba Senki, en Alhucemas, y cuando al pobre alfaqui le dijimos que nos íbamos a la otra escuela moderna, se le cayó el mundo encima, porque ir 3 clientes de golpe era un golpe tremendo para él, y empezó en cierta medida a amenazarnos con el infierno, que vais a ir allá y os van a cocer como a los caracoles. En fin, le dijimos, no, era para disuadirnos a ver si nos quedábamos, y nosotros nada, intratables en este tema, la escuela moderna, y fuimos a la escuela moderna, que a propósito fue inaugurada por Mohamed V el año 1957. La primera visita del rey Mohamed V a Alhucemas se hizo el año 1957, y una de las cosas que hizo fue justamente inaugurar la nueva escuela de Alhucemas, una escuela primaria. Había una escuela para los españoles que se llamaba el Patronato, no sé qué nombre debía tener en aquella época, pero se conocía bajo este titular del Patronato. Algunos hijos de unos notables creo que sí podían ir al Patronato, pero el común de los mortales no. Entonces, cuando se inaugura la escuela de Alhucemas, pues sí, eran varias clases. La enseñanza se hacía justamente en español y en árabe, y había un alfaqui para el Corán. Y recuerdo que cuando entramos, pues nos dieron el lápiz, la pluma, con un tintero que tenían que llenar, en fin, el cuaderno, y no recuerdo si algún que otro libro, los libritos de, ¿cómo se llama este autor? Fernando Valderrama Martínez, que era el que
confeccionaba el material pedagógico para las escuelas marroquíes. Eran interesantes los libritos, ¿eh? Ahí se cuenta la historia de Ali Baba y los 40 ladrones, etc., ¿no? Ahí aprendimos muchas cosas. Bueno, entonces en Alhucemas empezamos nuestros estudios en árabe y en español, es decir, era media jornada en español, media jornada en árabe. En Alhucemas fueron 2 años los que estudiamos, porque ya luego mi padre era cartero, era el primer cartero que reemplazó el último cartero del Rincón del Médico, que era, por supuesto, español. O sea, el último cartero español lo va a reemplazar mi padre, que fue trasladado de Alhucemas al Rincón. Y bueno, entonces continuamos nuestros estudios primarios en el Rincón. Y en el Rincón, curiosamente, también fue, vamos a decir, en la primera escuela, que eran 5 o 6 aulas, porque antes la escuela antigua, según los compañeros del Rincón, tenía lugar en Sab'at Rijal. Sab'at Rijal es el santón del Rincón del Médico. Entonces, al lado del mausoleo o del santón hay una habitación pequeña y era la escuela. Esa es la primera escuela del Rincón del Médico. Sí, ahí es donde estudiaron. ¿En qué año? ¿Cómo? ¿En qué año? Esto debió ser el año 54, 55, nosotros llegamos en 58, pero los años, recuerdo que había un alumno o 2 que nos precedieron, es decir, que somos prácticamente la primera generación en haber estudiado en el Rincón. Sí. Era el hijo del profesor Sarraj, muy conocido, Sarraj, pues, que fue anteriormente había sido juez en Ceuta y juez en Melilla. Era un hombre muy sabio, Y entonces la primera escuela del Rincón estaba en Sab'at Rijal, que era una sala de clase. Y luego la otra, que está encima, un poco más allá de la mezquita, es la escuela, digamos, del Rincón. Bien, entonces, el año 61, esto pasó lo que se llama el examen, en aquella época se llamaba el Tihaq. Tihaq es un examen que pasábamos para acceder a la enseñanza media, entonces se hacía de 6 años. Aprobé, a propósito, éramos 7 alumnos, del Septeni, éramos 7 alumnos. Yo siempre era el último de la clase. El séptimo siempre. Resulta que cuando pasamos el examen, yo y 2 compañeros más aprobamos y los demás no. Así que el último de la clase no. Bien. Claro, teníamos que estudiar en Tetuán, y entonces cogíamos la valenciana del Rincón para Tetuán, y el primer autobús de la valenciana salía a las 6 de la mañana. Y claro, en aquella época no sé si era 40 o 50 con mucho la velocidad que corría el autobús. Para llegar del Rincón hasta acá, pues era toda una aventura. Y bueno, y era en el Qadi Ayad, ¿no? Es donde estudiamos los 3 primeros años, ¿no? Hasta el bachillerato. Claro, en el Qadi Ayad dije que en el Rincón, en el Alhucemas y en el Rincón estudiábamos en español y en árabe. Resulta que cuando accedemos a la enseñanza media en Tetuán, van a cambiar las cosas. Las matemáticas se van a enseñar en árabe. Claro, matemáticas y ciencias naturales en árabe. Y era realmente una delicia aprender matemáticas en árabe. Sí. Eran profesores de egipcios, sobre todo, la mayoría, egipcios, libaneses, iraquíes también, pero la mayoría eran egipcios, ¿no? Y palestinos también. Palestinos también, y exactamente.
Y entonces ya nos íbamos acostumbrando al árabe, nos íbamos acostumbrando a estudiar las matemáticas en árabe, pero era todo de derecha a izquierda, no como hacen ahora. Era sin, sa, ya, etc. No había ni X, ni Y, ni nada de eso, ¿no? Pero a los 2 años cambian las cosas de manera repentina, ocurre la guerra de las arenas, Egipto toma partido a favor de Argelia y Marruecos le dice a Egipto que se lleve a sus profesores. Y de la noche a la mañana nos quedamos sin profesores. Bueno, tuvimos que volver al sistema español y reanudar otra vez con el español en matemáticas, física, química, etc. Y ahí creo yo que fue el viraje que impuso luego el francés en nombre de la unificación de la enseñanza. Sí, poco a poco, porque tuvieron que salvar nuestra generación con esta solución, pero más adelante se unificó. En Tetuán había solamente Qadi-Ayad, lo que se llama Politécnica, Jaber ibn Hayyan, y luego ya se construyó Sherif Khadija, por supuesto. No, pero fue a Jaber ibn Hayyan por ciencias, como es ciencias. Sí, 3 años en Khadija y 3 años en Jaber ibn Hayyan. Sí, ¿verdad? En español va a ser... Sí. En los años 60 era Jaber ibn Hayyan como, más o menos como Qadi-Ayad, pero era mucho más pequeño. Es que Qadi-Ayad acogía a los estudiantes de todo el norte de Marruecos. No había en otra ciudad, ni en Larache, ni en Alhucemas, ni en Nador, ni en Alcázar Quibir. Había Tetuán y los Nishawen. Todo el mundo, para el segundo ciclo se tenía que venir a Tetuán. Exactamente. Estoy hablando por lo menos hasta el año 67, ¿no? Que es cuando yo paso el bachillerato, ¿no? También, ¿verdad? Sí, es la misma generación. Pero en Jaber ibn Hayyan. Jaber ibn Hayyan. No había muchas chicas en Jaber ibn Hayyan. No había muchas. No había, 2 o 3. Eran chicas y chicos, no como Qadi-Ayad, solamente varones. Pero en Jaber ibn Hayyan cuando fui yo, era mezcla de chicas y chicos. Pero mitad. No, mitad, no, pero la mayoría. La mayoría hombres. Varones. La mayoría que eran varones. Varones, la mayoría. Sí, no recuerdo que en la Qadi-Ayad había 3 chicas en ciencias. Las únicas. Había chicas Sí, en 3 Qadi-Ayad. chicas, sí. Estaban en las clases, bueno, yo cuando estaba en tercero, ellas debieron estar en quinto, sexto, sí, eran 3 chicas, ¿no? Que estudiaban con los chicos de la carrera. Pero es que recuerdo que eran, por ejemplo, primer año, pues había a lo mejor 9 o 10 primer años, es que eran muchas clases, era realmente una fábrica enorme de... Sí. Pues esto era el panorama, digamos, de la enseñanza, y en realidad ahí se tenía que ir haciendo las cosas sobre la marcha. No había una concepción clara de lo que se quería hacer. A nosotros, por ejemplo, las asignaturas de ciencias y matemáticas, pues nos las enseñaron. Cuando se fueron los egipcios, nos enseñaron lo que se llamaban repetidores, mu'idin. No había profesorado, porque la guerra creo que debió ocurrir por el mes de octubre y no había tiempo para buscar, y tampoco los teníamos. ¿Dónde los íbamos a buscar? No había gente para... Sí. Bueno, otra cosa que también quería comentar, y es que nuestra generación en realidad, por lo menos en el RIF, mi primera infancia la pasé en el RIF, y la mayoría de los marroquíes vivieron en estas condiciones, ¿no? Antes de la independencia no se podía ir a la escuela, más que sigamos en determinados casos, ¿no? Cuando llegó la independencia, en las clases las edades eran
Sí. Muy dispar. Es decir, que tenías a un chico de 10 años con uno de 15 o 16. Pero ahí ya se toleraba porque no se podía privar a la gente que en tiempos de la colonización había sido privados de la enseñanza, y fue así, ¿verdad? Cierto. Otra cosa que no hay que olvidar es que nuestra generación vivió situaciones muy distintas de las actuales. Nosotros hemos vivido la prehistoria, hemos vivido la Edad Media, hemos vivido la Edad Moderna en el sentido histórico de la palabra y la Edad actual. En nuestra época no había agua en las casas. Poquísimas casas, no estoy hablando del Escudo, de estas casas en Tetuán, pero en Alucemas había una fuente y a donde había que ir a traer el agua. En el Rincón lo mismo, había que ir a traer el agua. La electricidad ya en el Rincón ya la teníamos, pero en Alucemas al principio no había, porque alumbrábamos con un candil, era así. Pero tampoco había mucha gente. Los barrios, recuerdo yo que el barrio donde vivíamos nosotros, que era el barrio obrero, a lo mejor como mucho debía haber unas 20 a 30 casas, como mucho. Un barrio enorme, es decir, que toda la ciudad era para nosotros. Ya decía que Alucemas, el año 50, yo nací en el 48, pues el año 56, 55, pues no era nada. Eran 4 casas. Había militares, muchos, porque los españoles, los militares son los que ocuparon el grueso de la ciudad, ¿no? Y las casas modernas, etcétera, los barrios modernos eran de los españoles, de los militares, de los funcionarios españoles, pero los marroquíes, salvo los que trataban, vamos a decir, con las autoridades coloniales, estaban en barrios pobres, ¿no? En barrios pobres. Y había muchos pescadores, por supuesto. En Alucemas había lo que se llamaban saladeros. Saladeros son fábricas de conservación de arenque, sardinas, etcétera, que los ponían en las cestas y, en fin. Bien. Otra cosa, y es que en mi caso, por ejemplo, mis padres pues son del campo. Es una situación distinta a la de Tetuán, por ejemplo, donde la gente pues está en una sociedad urbana, con una tradición digamos, de ciudad. Nosotros, pues, nuestros padres son del campo y entonces se fueron luego a la ciudad. Y en la ciudad aprendieron otra vez la vida de la ciudad, que no es el caso. La mayoría, en aquella época, la mayoría de los marroquíes eran del campo más que de las ciudades. Así pues, como dije, primero mi infancia transcurrió al principio en Alucemas y luego llegamos al Rincón el año 58. El Rincón del año 58 era un rincón con muchos militares todavía, a pesar de que la independencia la obtuvimos el año 56, los militares se fueron en el año 60 y algo. Recuerdo que quizás con Hassan II ya había todavía militares en el Rincón. El Rincón era... Aquí también pasaba lo mismo. Aquí también. Yo bebía en Río Martín, no bebía, pero íbamos los veranos y también había muchas cosas de militares españoles. Militares, Vecinos funcionarios, nuestros, por ejemplo, sí. funcionarios españoles en la administración, la mayoría eran funcionarios, exactamente, sí. Mi madre, que no nunca estudió en español, pero hablaba mejor que yo por las vecinas españolas que tenía con el contacto con la mía ellas. lo mismo, sí. Entonces fue así. La ciudad del Rincón para mí es una ciudad... Os voy a contar una historia porque yo tengo una historia, mi familia, tenemos una historia muy especial con el Rincón, porque sabéis que el año 1921, tuvo lugar la
famosa batalla de Anual, y ahí los rifeños pues, dieron muchos tortazos, lucharon, en fin, a los españoles, ¿verdad? Y aquello no lo tragaron fácilmente. Es decir, que la derrota de Anual no se digerió con facilidad y los españoles quisieron vengarse de los rifeños por esta guerra. Y entonces, desde el año 21 estuvieron preparando un desembarco en el Rif que se llevó a cabo el año 25. En 1925 los españoles van a organizar un desembarco en el Rif ayudados por los franceses, y hubo una resistencia feroz contra el desembarco en el Rif, sobre todo en la zona de la actual Alhucemas, porque no existía Alhucemas, era una ciudad que existió Alhucemas de tiempos de Abdurrahman Dajil, pero eso estaba más lejos, ¿verdad? Mezemma, sí. En los documentos españoles es Alhucemas. Bien, y entonces el año 25 empezaron a intentar el desembarco. No lo consiguieron al principio. Hubo una resistencia muy dura. Y para poder vencer la resistencia rifeña, empezaron a lanzarles los gases tóxicos. Empezaron a lanzar desde los aviones gases tóxicos, bombas de pirita, etc. Hay libros sobre esto. El libro de un inglés, hay una tesis muy buena, Sebastián Balfour, cuenta muchas cosas sobre esta historia, sobre estos acontecimientos. Y entonces los rifeños de toda esa zona, de Ismuren, de toda la zona costera cercana a Alhucemas, los pobres tuvieron que salir de sus casas porque les envenenaban los pozos del agua, les tiraban desde los aviones si les veían cuidar sus ganados, no los dejaban arar, etc. Esto es lo que cuentan nuestros familiares, ¿no? Entonces la gente no tuvo más remedio que huir de su tierra. Entonces, ¿cómo van a huir? No había caminos. Tampoco había, la carretera que hay ahora de Alhucemas no existía. Entonces, el único medio que les quedaba era salir por mar, en barcas. E incluso en barcas no los dejaban en paz, Hubo salteadores que los interceptaban por el camino. Y bueno, entonces mi madre, que en paz descanse, hizo el viaje en el vientre de su madre. Entonces hizo el viaje desde Ismuren, de Papuya, hasta el Rincón, en barcas. No solo ella ni su madre, sino toda la familia. Y ahí se instalaron. Por eso vais a encontrar que en toda la región del Rincón del Medic hay rifeños. En el campo, en la ciudad, los antiguos. Hasta, por ejemplo, hace 30 años, diría que la mitad de los habitantes debían ser de ahí. Sí. Especialmente de Bajiwa, no de otras zonas. Es decir, que no hay rifeños de Nador, que los que habitaron esas tierras son de Bajiwa fundamentalmente. En caso de mi madre, luego después de instalarse nacer en el Rincón, crecer un poco, vinieron a Tetuán y después de aquí volvieron a Ismuren, al pueblo de donde vinieron. Y nos cuenta que una de las cosas que mi madre siempre ha tenido, digamos, como deseo, era conocer dónde fueron enterrados sus hermanos. Están enterrados aquí en Tetuán, pero no se acuerda del lugar exacto donde siempre nos ha dicho que tanto le hubiera gustado ir a la tumba de sus hermanos. Sí, murieron todos, se quedó solo ella y su madre. Todos los demás, entonces volvieron ella y mi abuela al Rif, ¿no?
Entonces esta es la historia que os quería contar de la relación de Alucemas con el rincón. Hay una relación de que comparten habitantes, de que son los mismos habitantes, las mismas familias, partidas a veces en dos, entre Cefnsah, Terwadi, etc. y el rincón. Bueno, en Tetuán, como dije, hice los estudios de la enseñanza primaria. Bueno, esto ya lo he contado, digo, del español o del francés, etcétera, ¿no? El bachillerato. El bachillerato, sí, sí. El bachillerato en Tetuán, en el Padre Ayer. Entonces teníamos al profesor Mishbel, que era el director, al profesor Susi, escrito Haris Lam, bien, una serie de profesores españoles, don Antonio Nogales, profesor Jacinto, no recuerdo qué más, era un hombre muy agradable, sí. Y de Rabat, el año 67, obtengo mi bachillerato y voy a Rabat. Yo quería estudiar filosofía. Era bueno en filosofía yo. Sí, la tenía más o menos la primera nota, creo, de la clase. Quería... Y entonces, para los chicos del norte, era vedado estudiar filosofía. Por una simple razón, por tener un débil, según decían allá en Rabat, que no sabíamos mucho francés, y que el estudio de la filosofía requería el francés, ¿no? Y recuerdo que yo intenté convencer al director de la Escuela Normal Superior, diciéndole que, bueno, yo estaba muy bien en español. Dijo, no, los españoles no han hecho nada en filosofía. ¿Cómo que no han hecho nada? Y entonces fue aquel año, el año 67, se creó el Departamento de Español con lengua vehicular el árabe. Existía un Departamento de Español, pero con lengua vehicular el francés. Al que los estudiantes del norte tampoco accedían porque no tenían francés, porque la traducción la tenían que hacer al francés. Y entonces se crea. Ahí fue Federico Corriente el que, con la embajada y esas cosas, pero bueno, la gente del norte pues necesita también estudiar español. Y fue así, Al director le había dicho, cuando me dijo que no, filosofía nada, vosotros, la gente del norte, no sabéis francés, no podéis leer las cosas que se escribieron en esto. Bueno, dame historia, me he dicho, lo mismo. Tampoco en historia éramos aptos para estudiar historia. Una historia real, muy real. Sí. Muy real. Entonces le dije, bueno, ir a lengua española, porque me habían destinado a estudiar el árabe y yo no quería. No quería porque no era una asignatura que me gustara. Y estudiar el árabe era ir a Fez, porque Rabat estaba reservado para otras cosas. Fez para el árabe. Luego la arabia era en Fez. Rabat que fue Tarikh, geografía, filosofía, luego inglés, francés y español. Con lengua vehicular el francés. Y fue así como me matriculé en el departamento, en la sección de español. Había dos departamentos, hay un departamento con dos secciones, sección árabe y sección española. Sí. Y Federico Corriente fue el que, digamos, llevaba esto. Teníamos como decano entonces a filósofo Aziz Al-Hawari. Sí, que era el decano de la facultad. Y en aquella época no había llegado todavía Rodolfo Gil y Antonio Anguiano, José Antonio Anguiano. Había otros profesores, había un tal Roberto
Mansberger, muy buen profesor de fonética, sinceramente. Y había estado antes el padre, pero ese no lo... sí. Estuvo de profesor en la Facultad de Letras, pero antes de que yo llegara al departamento. Fíjate, soy profesor de español en la universidad. Ayer lo descubrí, yo no lo sabía. Hubo otro profesor que también era amigo de... estuvo el profesor Náñez, Emilio Náñez Fernández, y otro profesor que había participado como traductor en las negociaciones de la independencia de Marruecos en Madrid, que se llamaba José Aguilera Pleguezuelo. José Aguilera Pleguezuelo fue traductor oficial de Franco y fue profesor en la... Yo le conocí porque era amigo de Náñez, yo le conocí ya en Madrid. Y ya en Madrid, cuando nosotros fuimos a estudiar a Madrid, se ocupaba de Radio Exterior de España en árabe. Sí, de Radio Exterior de España en árabe. Hubo quien más, y luego el profesor Lupias, que tú, bueno, tampoco era una lumbrera, pero bueno. No, decir que estar estuvo, pasó por ahí. Sí. Bien, obtengo mi licenciatura en el año 67 y me destinan a Casablanca, al Liceo Mohamed V. El Liceo Mohamed V era el más grande de Casablanca. Un liceo con muchísimo alumnado, enorme, los más, digamos, perturbadores alumnos de Casablanca era el Liceo Mohamed James, sí, en aquella época. Entonces el curso tenía 9 meses, 6 de los cuales los pasamos de huelga. Pasamos en huelga, sí. Entonces prácticamente no puedo decir que no me puedo jactar. Pasé 2 años en el Liceo Mohamed James y luego 1 año en Rabat, en el Liceo Moulay Youssef. Fue muy corta, mi paso por la enseñanza media fue muy corta. Tampoco fui un profesor brillante, porque cuando llegó el inspector hizo un informe fatal. Es que no nos enseñaban en la escuela, lo que decía de que hacíamos las cosas sobre la marcha, eso es verdad. Es que no había programas, no había... Tú vas a ser profesor, muy bien, te metemos en la Facultad de Letras, estudias Historia de la Lengua, eso no te sirve para nada. Estudias Historia del Arte, eso no te va a servir una gran cosa para la enseñanza media, pero no te enseño cómo preparar una clase de explicación de textos. Luego las generaciones que llegaron más tarde sí que les enseñaron, a la nuestra no nos enseñaron cómo enseñar. Entonces claro, llegamos delante de los alumnos y hacíamos las cosas como podíamos. Y entonces un día me llega el inspector y ve que no dominaba, digamos, la técnica de dar las clases. Sí, no lo dominaba. Además, una cosa, los inspectores eran franceses. Era un señor que se llama Baeza, con ese. Eran franceses. Era un francés, sí. Era un inspector. Uno para Marruecos. Uno había en Rabat, con la circunscripción de Casablanca, y había otro en Oujda. En Oujda también que había... cubría Fez y no sé qué. Bueno, aquí había el de... Sí, nunca lo sabía. Pero bueno, al año siguiente ya me puse con una señora que llaman conseillère pédagogique. Sí, claro. Y ya me enseñó cómo hacer las clases y eso, y pude pasar mi examen de CAPES. ¿Y dio clases en Simón Levi? Yo, sí. Mira, Simón Levi estaba en el Liceo Mohamed V. Eso. Y cuando llego yo, él había ido a la facultad, se había ido a la facultad. Entonces,
me dieron su emploi du temps. El relevo. Sí, con el nombre de Simón de Villel sustituyo en esto, en el liceo Hansen. Y luego me lo encuentro en la facultad, ¿no? Sí. Una persona deliciosa, Simón de Villel, que en paz descanse. Bueno, entonces paso 3 años y luego voy a Alhamía, voy a Madrid. Vamos a Madrid, había ido el año 74, cuando Franco agonizaba todavía. Llegamos a Madrid en octubre del año 74, Franco estaba todavía vivito y coleando, pero ya en sus últimos suspiros, casi sí. Nos matriculamos en la Autónoma por una cuestión muy simple, y es que Náñez era profesor de la Autónoma. Claro, Emilio Náñez era profesor de la Autónoma, entonces nosotros nos matriculamos en la Autónoma. Y en la Autónoma pues, tuvimos que pasar todo el proceso de la convalidación. Eso es que es una batalla enorme, una batalla interminable, porque nosotros, esto sí que lo tengo que contar, la licenciatura que me dieron a mí, el diploma físico de licenciatura, no está todavía, escrito sobre el papel stencil. Con los reyes. Y entonces ahí pone, y lo firma Brahim Botal, que era el decano sobre historia, ¿verdad? Fulano ha cursado tal año y ha obtenido la licenciatura, y eso lo traducimos luego al español, etc. Y cuando vamos al servicio de convalidaciones en Madrid, con este papel, no me satisface, porque es que llegaban alumnos de América del Sur, sobre todo con unas cosas así, de cartón, lacrados, con unos sellos, con una cinta, y tú les llevas y nos tuvieron que devolver aquello. Tuvimos que volver aquí a grabar, y el pobre Rodolfo, ahí sí que nos apoyaba mucho. Rodolfo estaba dispuesto a todo. Nos hizo la carta que demostraba que aquello era la licenciatura. Esta es la licenciatura que se expide. Y nosotros nos beneficiamos de un acuerdo que existía, que se había firmado en el año 57 entre España y Marruecos, que otorgaba equivalencia de títulos de licenciatura a licenciatura, por ejemplo, eran equivalentes, y con eso pudimos saltarnos algunas dificultades. Y bueno, fue así tuvimos profesores, como dijo Ramía, como Lázaro Carreter, por ejemplo, la persona. Pero era un señor que al principio tenía cierta mirada un poco no muy simpática con los árabes en general, nos miraba un poco así desde lejos. Y un día nos estaba explicando, recuerdo, cosas sobre poética. Y empezó a dar definiciones de lo que era literatura en las distintas lenguas. Entonces decía, mira, literatura significa tal y cual en francés, en rumano, literatura tiene tal y tal sentido, en español, en no sé qué, todas las lenguas que él conocía, todas las definiciones. Y al final nos dijo, me vais a hacer un ejercicio de un análisis, un análisis estructural según la teoría de Jacobson, cualquier texto que sea. Puede ser un texto en francés, en inglés, en alemán, en chino, en japonés, lo que sea, menos en árabe. Menos en árabe. Miraba al árabe un poco. Bueno, cuando acabó su clase de profesor,
literatura en árabe, edel, significa castigar, significa educar, se quedó boquiabierto. Dijo, por favor, prepáreme usted una ficha. Y ya desde entonces respeta la cultura árabe y nos hicimos amigos, invitábamos a nuestras fiestas y ya cambió de parecer respecto a la lengua y a la cultura árabe. Bien, entonces esto era la autónoma. Y claro, ahí llegamos un día a su despacho, era el jefe del departamento, Fernando Lázaro Carreter, fue director del departamento de lengua en la autónoma. No se llevaba bien con Emilio Náñez, por algún problema así que debían tener. Entonces, llegamos, Rabia y yo, y nos dice Fernando Lázaro, ¿qué queréis? Le dije, yo quiero quiero matricularme en filología, quiero un tema sobre algo que tenga relación con el árabe. Y eso no le cayó muy bien. No. Entonces estuvo a su lado otro profesor y dijo, hable usted con este profesor que era Germán de Granda, el pobre falleció hace años. Y Germán de Granda me dijo, ¿quiere algo con esto? Algo entre el árabe y el español. ¿Le gustaría a trabajar sobre el aljamí? Sí, encantado, muy bien. Me dio un teléfono de Galmés. Tampoco él sabía nada de literatura aljamiada. Sí. Y Rabia, a ti te mandó a Rozas. A Rozas, sí, a Juan Manuel Rozas. Ella, como es de literatura, la mandó a ver a Juan Manuel Rozas, que era un profesor delicioso también. Sí. Muy bueno. Y entonces fue así como yo empecé lo de la aljamía, con un profesor que no sabía aljamía y que solo tenía el teléfono del profesor que sabía y que estaba en Oviedo. Entonces me pasó el teléfono de Álvaro Galmés, le llamé y me dijo, véngase usted aquí a hablarnos. Y entonces fui a Oviedo, y en Oviedo había un laboratorio muy interesante donde se habían preparado ya como 4 o 5 tesis doctorales, y ahí me recibieron muy bien, me dieron material, estuve yendo cada vez, ahí descubrí muchas cosas. Lo único que podría decir de esa gente trabajó muy bien los textos aljamiados, pero le faltaba lo más importante, que es el árabe. Porque tú puedes, vamos a decir, descubrir los textos aljamiados, los puedes descifrar conociendo el alfabeto árabe, pero eso no es suficiente. Que si no conoces, si no tienes un conocimiento no solo del árabe clásico, fíjate, sino también del árabe hablado, hay muchas cosas que se te van a escapar. Hay muchas, porque los moriscos, los textos aljamiados son en su mayoría traducciones, y muchas veces son traducciones de formulaciones en dialectal, en árabe dialectal andalusí. Recuerdo, por ejemplo, casos como pesar un río. Pesar un río nunca la va a comprender un español. Pesar un río es simplemente la traducción de ábara, y ábara en el sentido que nosotros tenemos aquí. Pues no. Entonces ha habido un cruce de ábara en el sentido de cruzar con el sentido de pesar, y se va. Y de esto tienes muchos casos. Claro, por eso digo que si uno no conoce bien el dialecto marroquí, especialmente de aquí, del norte, porque ábaro lo encuentras en otras partes, lo encuentras en Tetuán, en el norte, ¿verdad? De esto tienes varios casos que yo he descubierto. Y entonces hicieron, digamos, trabajos interesantes en el aspecto románico de los textos aljamiados, pero en la parte árabe no pudieron, digamos, descifrar
este tipo de Matices, cuestiones, matices lingüísticos, dialectales. etc. Pero hicieron trabajos muy interesantes en el aspecto, vamos a decir, filológico románico. Claro, cuando llego yo suplo un poco este vacío, ¿verdad?, con ellos. Entonces empiezo a abordar las cuestiones desde el ángulo de la lengua árabe. Y ahí ya hay una aportación nueva, ¿verdad? Ya les dices cómo, por ejemplo, pues han ocurrido las cosas. Ha habido cosas curiosas, por ejemplo, que han apreciado mucho, sobre todo una que he publicado en un artículo en homenaje justamente a Álvaro Galmés. Álvaro Galmés es nieto de Menéndez Pidal. Conocéis a Menéndez Pidal, supongo, ¿verdad? Entonces, en un homenaje a Menéndez Pidal, hablo de las técnicas de traducción y hablo de cómo los traductores moriscos también trabajaban en equipo, como los de Alfonso X el Sabio. Pero ¿cómo voy a descubrir yo que los moriscos trabajaban en equipo? Lo descubro a través de un error que comete un escriba, un morisco, que traduce un texto y me da pie para decir, este texto ha sido trabajado por dos personas. Os voy a explicar. El error es el siguiente. Una frase que dice, dijo el Nabi Huraira. Dijo el Nabi Huraira. Todos sabemos que Huraira primero no se llama Huraira, se llama Nabi Huraira, Abu Huraira. Dijo el Nabi, primera falta es esta, primera disfunción es Huraira. Dijo el Nabi Huraira. Yo cuando veo esta frase digo, bueno, esto es fácil. Esto ha sido Abi Huraira. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي sin la عن se convierte en claro, es que primero, ¿qué deducción tienes? Que el morisco ya no articulaba la عين ya porque عين ha sido anulada. Entonces, uno dice روية هو روى هذا يكون روية عن أبي هريرة من بين يصير روي عن أبي هريرة غادي يكون قال روى عن أبي هريرة النبي هريرة خص مع النبي هريرة oral y escrito. Y hay varios errores de estos. Hay otro error, por ejemplo, en el que dice ¿quién dirá sallallahu alaihi wasallam o algo así, tendrá de recompensa, por una vez que lo diga, tendrá 10 premios. Y luego, por 10 premios, si lo dice 10 veces, tendrá 7 premios. Si lo dice 7 veces, tendrá 1000 premios. Entonces, hay una muadala Que no sale. Una ecuación que no sale. Exacta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En aragonés, para 100, dicen también 100. 100. Para 7, dicen 7. Entonces, en lugar de oír 100, oye 100. Claro, este es un error auditivo que no se puede dar con la visión, sino oyendo. Significa que hay dos personas. Sí. Y hay varios errores de este tipo que solo los descubres conociendo, digamos, fijándote en estos. Y esta gente de Oviedo pues apreciaba el que yo les aportara este tipo de soluciones porque ellos nunca lo sabían. Sí, esto es, digamos, lo que apreciaban. Es que es prácticamente imposible, vamos a decir, porque serán siempre investigaciones cojas,
aquellas que solo se van a fijar en el aspecto románico de los textos aljamiados. Hay que atender también la parte árabe que hay. Fijaos que en los textos aljamiados hay cosas realmente maravillosas de literatura, por ejemplo, historias verdaderamente interesantes que no encontramos estudiadas o tratadas en la literatura árabe. Por ejemplo, la historia de Tamim al-Dari. No sé si conocéis a Tamim al-Dari. Tamim al-Dari es exactamente la historia de los extraterrestres. Es un personaje que estaba haciendo el amor con su mujer, sale a lavarse a la puerta de su casa y es secuestrado por unos seres voladores, llevado por los cielos, y así desaparece durante años, durante 7 años, y un día esos secuestradores lo devuelven hasta la puerta de su casa. Este es el resumen, vamos a decir. ¿Y esto en qué siglo? ¿Ah? ¿En qué siglo? No, la historia, porque los moriscos traducen, esta es una historia que se cuenta de ella, Umar ibn Khattab, ubicada, digamos, en tiempos de Umar ibn Khattab. Estas son historias que puedes encontrar en Tabari, etc. Pero No creí que estaba escrita en aljamiado. no, es lo que digo, los moriscos traducen y adaptan estas historias, pero son historias árabes. Hay muchísimas, hay muchas leyendas, historias de este tipo, historias de amor, por ejemplo, la historia de Bishr wa Hind es una historia muy bonita también de amor, etc. Pero son historias de un interés enorme, un interés, vamos a decir, filológico, literario, etcétera, de mucho interés. No, la literatura aljamiada tiene, digamos, esta vertiente que difícilmente pueden tratar los romanistas, que son los que mayoritariamente se han dedicado a la literatura aljamiada. Entre los arabistas, prácticamente, mira, María Jesús Viguera puede ser la única con Federico Corriente, y por accidentalmente, es decir, Federico Corriente es porque un cura se encontró un día un manuscrito en Aragón y se lo llevó a Federico porque estaba en la universidad de cerca. Y Federico publica pues el texto que le dio el cura Lasarte, y sacó una edición muy bonita con María Jesús Viguera. Pero los demás arabistas, que normalmente son los que están teóricamente más habilitados a tratar la literatura aljamiada, no lo han hecho. Pues sí, digamos, este campo de la aljamía lo pueden tratar mejor los marroquíes por la condición que he dicho antes. Es decir, conocen el árabe dialectal, andalusí, que es el que tiene supervivencia aquí en Marruecos, en Tetuán, etc. Conocen bien el español y pueden tener una captación mucho más interesante de los contenidos, tanto filológicos como fonéticos, de los textos aljamiados. Las técnicas de transcripción son muy fáciles, es decir, no es un problema insuperable, no es simplemente, pues mira, con 2 o 3 ejercicios ya se aprende perfectamente a descifrar, no son, porque todos los textos aljamiados están vocalizados, y entonces son regulares, es decir, que el fetha es la A, el kasra es la I, el fetha más alif es la E, y son simples, es decir, que, por ejemplo, sin y sad utilizan solamente una, utilizan sin, shin es para la S, es decir, que te aprendes el código y sinceramente ya avanzas con toda facilidad en esto de la transcripción. Y hay material, hay suficiente material para todo el mundo, y aunque se hayan publicado bastantes textos, pero quedan en esos mismos textos publicados aspectos que no han sido tratados, como el de la traducción, o el de los aspectos árabes de los textos, que han sido, digamos, tratados con menos
con menos profundidad, Sí. Espero que no se pase el tiempo, Cairo, todavía me puedo quedar hablando más. Has venido desde Rabat. ¿Eh? Has venido desde Rabat. Es lo que estoy viendo. Bien, entonces vuelvo a Rabat. Vuelvo a Rabat vamos 2 a Madrid y volvemos 3. Sí. Nos nace una niña en Madrid, que ahora tiene 40, el año 76. 42, ya tiene 42. Qué bien. Nuestra hija mayor. Cuentas de ayer, ¿eh? Vuelvo a Rabat y entonces vuelvo sin haber leído la tesis, ¿eh? Y cuando vuelvo a Rabat sin haber leído la tesis es como si no hubiera hecho nada, porque yo era profesor de enseñanza media, me habían dejado ir a hacer doctorado y vuelvo a Rabat y les digo, es que casi acabo la que no me creen. Porque me llevé el manuscrito y eso. Estaba el actual ministro de Hadíces y Asuntos Islámicos de la facultad de colega. Vosotros vais allá y pasáis el tiempo divirtiéndoos y ahora nos venís a contar esto. Mira, aquí está el trabajo. No me creyó. Pero el profesor Hadley, que era el decano, me dijo, bueno, te voy a dar la biblioteca. Vas a ir a la biblioteca y vas a trabajar ahí a catalogar los libros españoles. Y fue así. Llegué a la facultad y me destinaron a la biblioteca y ahí descubrí, ahí aprendí muchas cosas, porque en la biblioteca, aunque solo fuera catalogando los libros, me entero de lo que hay, de los libros, porque cada libro te lo tienes que ojear por lo menos, ¿no? Bueno, pero al año ya leí mi tesis y ya fueron las cosas de otra manera, ¿no? Cuando fallece el llorado soberano de San II, en el gabinete real quisieron organizar lo de la traducción. Entonces un colega con el que trabajaba yo en el ámbito de la traducción simultánea, soy traductor simultáneo más que por párrafos de shows, como dicen. Sí. Vio que yo había tenido buena prensa, a lo mejor en esto. Me llaman, les da mi nombre, me llama a la biblioteca real y me meto a lo que dice Mustafa de traductor, ¿no? Y ahí sigo hasta ahora, pero bueno, es otro tipo, es enriquecedor, porque ya son cosas distintas, pero bueno, esta fue la última. Pero esto no me eximió digamos, de seguir investigando, porque no habéis hablado de una cosa. Hemos traducido la historia de Marruecos, que suma como todo 860 páginas. ¿Conocéis la historia de Marruecos, ¿no? Que publicó el Instituto Real de la Investigación sobre la Historia. Hay una versión en francés, español, ahora en inglés también. Inglés, español, árabe, francés. Empezaron francés y esto, y luego inglés, y el español fue el último. Sí, el español lo hicimos Rabia, Fikri, Saria, yo coordiné la traducción. Es lo peor que puede haber, es coordinar la traducción de cuatro personas. El Instituto de Historia. Instituto de Historia, sí. Director fue... Ahora ya no es más, ahora lo han anexionado a la Academia del Reino de Marruecos. Sí. Y ahí saqué también un libro sobre la documentación española sobre Marruecos, los enclaves marroquíes. Ahí ya hablé
Betis, que dije, ahí está la referencia a que Vélez de la Gomera había sido ocupada, la razón primaria además de la tenía eso, pero lo que más les animó fue la cercanía de los bosques de Lenzi que hay cerca y que les servían, que les iban a servir para construir barcos ligeros. Esto va en un artículo de García Gómez, de García Figueras. García Figueras es el que da esta referencia. Sí. Y luego, bueno, en 2019 me llaman a la RAE. Sí, me dicen que tú, pues sí, ahí estaba por corriente, estaba era miembro de la RAE, ¿no? Sí. Y entonces querían que un marroquí fuera miembro también. Fue así. Y entonces vino el director y me trajo el certificado, me lo dio delante de los reyes, estas cosas, pero bueno, ya está en internet, lo podéis ver. Y nada, muchas gracias por... Muchas gracias.